y al delincuente no se le pide favor. ¿Usted no le pediría entonces a un delincuente que se vaya a entregar por la vía que él elija? Lo busca y ya. No hay que pedirle favores ni hay que decirle nada. Tú con la inteligencia lo buscas y lo sometes al orden. A cumplir la ley. Ahora te enfrentó, llévatelo. Ya, simple y llanamente. Ya. Ok, gracias. El último guardián de hierro. Pedro Manuel de Jesús Candelier, para algunos, el último bastión de justicia en la República Dominicana, para otros, un símbolo de un régimen despiadado que no dudaba en sacrificar vidas en nombre del orden. Su nombre evoca imágenes de terror y respeto, de un hombre que vivió y respiró el deber de limpiar la nación, aunque ello significara teñir de sangre sus propias manos. Con un enfoque de hierro y métodos que rozaban lo dictatorial, el general Candelier se erigió en una figura que no respetaba la burocracia ni el poder político cuando de imponer justicia se trataba. Enfrentado a criminales, compañeros corruptos y hasta a políticos influyentes, su cruzada personal se transformó en una guerra secreta que sacudió las bases del poder dominicano. Ahora, décadas después, el eco de su nombre aún resuena en la nación, como un recordatorio de que el precio del orden puede ser tan oscuro como aquellos que intentan desafiarlo. Capítulo 1. El hombre tras la ley. Pedro Manuel de Jesús Candelier, un nombre temido y respetado por partes iguales en toda la República Dominicana, fue mucho más que un jefe policial. Considerado por muchos como un héroe nacional y por otros como un villano de mano dura, Candelier representa una figura inusual de justicia. A lo largo de su carrera, su liderazgo destacó en diversas áreas, siendo clave en la creación de instituciones y la preservación del orden. Desde su rol como jefe de la Policía Nacional hasta su gestión en la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET y la Dirección Nacional de Foresta, su influencia es evidente. Candelier es visto como el verdadero organizador de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Bajo su dirección, la AMET logró un orden sin precedentes en el tránsito de la capital. Durante su mandato, los agentes de AMET estaban enfocados en sus deberes y se prohibía detener vehículos con luz verde para mantener el flujo del tráfico. La institución creció y se consolidó como un pilar del orden en las vías públicas, con una disciplina y profesionalismo que se perdieron tras su salida. Como director nacional de Foresta, Candelier también mostró su firmeza, enfrentando prácticas dañinas para el medio ambiente. Paró la tala indiscriminada de caoba y maderas preciosas e incautó vehículos que transportaban estas maderas. Su postura era firme, no entregaba la madera incautada a funcionarios, a diferencia de lo que solía ser una costumbre en la época. Desapareció los hornos de carbón ilegales y no toleraba el tráfico de carbón, llegando incluso a incinerar un burro de un campesino, con todo y sacos de carbón, como una advertencia de su compromiso con la preservación, diciendo Balaguer de esto, que era un acto primitivo, pero en su defecto nadie traficaba con carbón, pues Candelier siempre estaba viajando en su helicóptero, observando todo el país desde arriba, y donde veía transporte de carbón o madera, descendía de su helicóptero. En otra ocasión también, siendo director general de Foresta, Candelier le avisó al próspero empresario vegano, don Pedro Rivera, que debía en términos de 3 meses hacer un pozo o resolver la contaminación que su empresa tenía en el río Camus. Don Pedro Rivera llamó al doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República, y le dijo que el León de Candelier le exigía un pozo en 3 meses. El doctor Balaguer llamó a Candelier y le dijo de la queja de Pedro Rivera y que no lo desconsiderara. Candelier le respondió al doctor Balaguer: con todo respeto, señor presidente, usted es el presidente de la República y yo de Foresta. Si usted quiere eximir a Pedro Rivera de la ley, yo le entrego su cargo inmediatamente, porque nadie debe estar por encima de la ley, sea rico o pobre. También a su cargo, la Policía Nacional se convirtió en un instrumento implacable de orden, capaz de eliminar a cualquier amenaza, ya fuera del bajo mundo o de las propias filas policiales. A pesar de sus logros, su carrera no estuvo exenta de controversia.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 1997 y 2012 se registraron más de 5.000 muertes en manos de la Policía Nacional, de las cuales unas 3.000 ocurrieron durante la jefatura de Candelier. Este periodo fue marcado por críticas tanto nacionales como internacionales sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que levantó preocupación en organismos de derechos humanos. Capítulo 2. La purga en la policía. El general no solo se dedicó a erradicar la delincuencia en la sociedad, sino que también apuntó su mirada hacia la corrupción y delincuencia interna en la policía. Los cadáveres comenzaron a aparecer, oficiales caídos en enfrentamientos que sus compañeros sabían eran purgas dirigidas a limpiar la institución de aquellos enredados en tramas de corrupción. Al enfrentar a sus propios compañeros, Candelier desató un conflicto con altos mandos, provocando que generales corruptos buscaran la intervención de políticos poderosos para frenar su avance. Capítulo 3. La amenaza al poder político. Los movimientos de Candelier llegaron a causar escalofríos en la clase política. A medida que continuaba su implacable guerra, los partidos dominantes temieron que el general apuntara eventualmente hacia ellos. La comparación con Trujillo, el dictador derrocado décadas antes, se convirtió en un susurro constante, generando miedo en aquellos que creían que Candelier tenía el poder de convertirse en una amenaza directa al gobierno. La lealtad y obediencia que exigía en sus subalternos lo convirtieron en una figura tan autoritaria que algunos sospechaban de sus ambiciones personales. Capítulo 4. La caída y el exilio en vida. La presión social, los derechos humanos y la presión política se conjugaron para sacarlo de su posición y desterrarlo a un exilio público. Los ciudadanos divididos entre los que le veían como un salvador y los que le temían como un asesino, llenaron las calles y medios de comunicación exigiendo una respuesta. Aunque fue despedido oficialmente, sus acciones y el legado de mano dura continuaron reverberando en la sociedad. Incluso, décadas después, su nombre seguía siendo mencionado como posible solución al auge de la criminalidad, aunque los temores de su pasado lo mantenían fuera del poder. Capítulo 5. Los últimos secretos. Pese a su caída, los secretos de Candelier quedaron atrapados en la historia. Al final, se retiró con una reputación forjada en la controversia, llevando consigo las claves de una época donde la ley y el orden eran impuestos a cualquier costo, un legado tan oscuro como implacable. Epílogo. El fantasma del orden perdido. El nombre de Candelier se convirtió en un susurro inquietante en los pasillos del poder. Años después de su exilio forzado, los rumores sobre su retorno como solución a la creciente criminalidad dominicana volvieron a avivar el miedo y la esperanza en la sociedad. Mientras muchos claman por el regreso de su mano dura, para enfrentar el caos, otros recuerdan las sombras que dejó tras de sí, ejecuciones sin juicio, enemigos desaparecidos y alianzas quebradas en su cruzada solitaria. En la República Dominicana, Candelier dejó una huella de control implacable y sacrificios oscuros que nadie ha podido repetir, y su sombra sigue en la conciencia colectiva. Como un espectro que ronda entre lo heroico y lo perverso, su leyenda crece mientras el país se enfrenta desafíos de corrupción y criminalidad. La pregunta permanece: ¿será recordado como el guardián que salvó a una nación o como el hombre que mostró el peligro de dar un poder absoluto a un solo líder? En cada esquina y en cada calle donde alguna vez impuso el orden, el fantasma de Candelier continúa recorriendo las calles que, sin él, parecen haber olvidado el miedo.